¿Alguna vez te has preguntado qué sucede después de la muerte? Yo nunca lo había pensado profundamente, hasta el día en que morí. Sí, escuchaste bien, morí. Dejé mi cuerpo, vi mi propio accidente desde arriba, y fui llevado a un lugar que las palabras humanas no pueden describir. Pero lo que más me impactó no fue el hecho de estar entre la vida sino lo que Jesús me reveló mientras estuve allí. Él me mostró algo que cambiaría para siempre mi visión sobre la fe, el mundo espiritual, y la batalla que ocurre a nuestro alrededor. Y al final, me dio una orden clara y urgente. Dile a mi pueblo que ellos deben ayudar. Lo que vi en el cielo me dejó sin palabras. Lo que vi sobre la tierra me dejó en shock. Y lo que sucedió cuando regresé, bueno, necesitas escuchar esta historia hasta el fin. Si crees que el mundo espiritual es real y quieres saber qué sucede realmente después de la muerte, no te vayas de este video. Y antes de continuar, suscríbete al canal para no perderte más historias impactantes como esta. Ahora, déjame contarte todo lo que sucedió el día en que morí, y volví. Conocía las escrituras, sabía sobre el ayuno, pero nunca lo había visto como una práctica esencial. Lo consideraba un acto de disciplina extrema, algo reservado para los profetas y personajes bíblicos del pasado. Para mí, orar era suficiente. Pero entonces, algo comenzó a cambiar. Sentía en mi espíritu una llamada, una insistencia que no podía ignorar. Era como si una voz interior, suave pero firme, me empujara a tomar una decisión que hasta ese momento había evitado. Un día, mientras meditaba en mi estudio, una sensación inexplicable, una certeza inusual llenó mi corazón. Debía ayunar, no para pedir algo, no para obtener bendiciones, sino para encontrarme con Dios de una manera que nunca había experimentado. Intenté ignorar la impresión, convencido de que era solo un pensamiento pasajero, pero la sensación se intensificó. Comencé a buscar respuestas en la Biblia, y fue entonces cuando mis ojos se posaron en Mateo 9:15. ¿Acaso pueden los amigos del novio estar de luto mientras él está con ellos? Pero vendrán días cuando el novio les será quitado, y entonces ayunarán. Las palabras parecían dirigidas directamente a mí. No se trataba solo de un acto de sacrificio. Era una puerta, un canal de comunicación con lo divino. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Realmente estaba listo para algo así? Mi mente se llenó de dudas. ¿Y si fracasaba? ¿Y si mi cuerpo no lo resistía? ¿Y si era solo una ilusión y no una verdadera llamada de Dios? Pero cuanto más trataba de evitarlo, más fuerte era la convicción de que esto era lo que debía hacer. Después de semanas de lucha interna, tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Haría un ayuno de 40 días, solo con... No había vuelta atrás. Sabía que no sería fácil, pero en el fondo de mi ser, sentía que este era el comienzo de algo trascendental. Los primeros días fueron una batalla contra mi propio cuerpo y mente. El hambre era feroz, los dolores de cabeza implacables, pero algo dentro de mí me decía que resistiera. Me aferré a la oración como nunca antes. Cada minuto que pasaba, mi dependencia de Dios se volvía más intensa. El 9º día, amaneció con una extraña sensación de paz. Sentí que algo estaba a punto de suceder, aunque no podía explicar qué. Fue entonces cuando recibí una llamada inesperada. Un miembro de la iglesia estaba en el hospital, y necesitaban que fuera a orar por él. Sin dudarlo, tomé mis llaves y salí. No sabía que, en cuestión de minutos, mi vida entera daría un giro que jamás podría haber imaginado. El sol de la mañana atravesaba el parabrisas de mi coche mientras conducía hacia el hospital. El día parecía tranquilo, sin nada que indicara lo que estaba a punto de suceder. Mi corazón seguía inquieto por el ayuno, pero al mismo tiempo sentía una serenidad inusual. Estaba reflexivo, envuelto en una oración silenciosa, pidiendo que Dios me guiara en aquella visita pastoral. Entonces sucedió. Un estruendo ensordecedor llenó el... En un instante, todo se convirtió en caos. La fuerza del impacto fue devastadora. El tiempo pareció desacelerarse mientras mi cuerpo era lanzado contra el volante. Escuché el vidrio estallando, el metal retorciéndose como si fuera papel, y por un breve momento sentí un dolor punzante atravesar mi pecho. Luego, un silencio absoluto. Pero algo extraño ocurrió. Todavía estaba allí, pero algo no encajaba. Mi cuerpo yacía entre los restos de metal del coche, inmóvil, mientras yo flotaba por encima de la escena, observándolo todo desde arriba. Podía ver a los curiosos acercándose, a los paramédicos corriendo, el sonido de las sirenas resonando a lo lejos, pero no sentía miedo. Al contrario, una paz inexplicable era una serenidad que iba más allá de cualquier cosa que hubiera experimentado en mí. Fue entonces cuando me di cuenta de algo aún más surrealista. Podía escuchar los pensamientos de las personas. Uno de los paramédicos se arrodilló junto a mi cuerpo y pensó para sí mismo: este hombre está muerto, no hay nada que podamos hacer. Una mujer que observaba desde la distancia murmuró: que Dios tenga misericordia de él. Cada pensamiento resonaba como si fuera una voz audible,
pero al mismo tiempo era un susurro en. Antes de que pudiera comprender completamente lo que estaba sucediendo, sentí una atracción irresistible hacia arriba. Era como si una fuerza invisible me estuviera tirando suavemente, elevándome hacia un resplandor intenso. Al principio, solo era un punto lejano, pero a medida que me acercaba, la luz se expandía, envolvente, acogedora, llena de amor y calor. No era una luz común, estaba viva, palpitaba con una energía que transmitía una sensación de pertenencia absoluta. Cada vez más, la tierra quedaba atrás. El accidente, los paramédicos, todo empezó a desvanecerse. Mi corazón ya no estaba atado a aquel. Sabía, sin que nadie tuviera que decírmelo, que estaba cruzando hacia otro plano. Entonces, todo a mi alrededor cambió. La luz me envolvió por completo, y en un abrir y cerrar de ojos, ya no estaba en la tierra. Estaba en un lugar que trascendía cualquier descripción humana. Mi espíritu vibraba con una alegría inexplicable, una ligereza que hacía que cada parte de mi ser se sintiera libre. Era como si todas las preocupaciones, todos los dolores y todas las dudas de la vida simplemente no existieran más. Y fue allí, en ese momento de éxtasis, cuando me di cuenta, había cruzado la frontera entre la vida y la. Estaba frente a algo grandioso, algo que cambiaría mi visión de todo, pero aquello solo era el comienzo. Cuando abrí los ojos nuevamente, me di cuenta de que estaba en un lugar completamente diferente a todo lo que había visto o imaginado. A mi alrededor, la luz no era solo un resplandor, sino una presencia viva, palpitante, que parecía envolverme con un amor indescriptible. No caminaba, sino que me movía con ligereza, casi como si flotara. El aire era puro, y la atmósfera vibraba con una paz que trascendía cualquier sensación terrenal. Frente a mí, se desplegaban paisajes de una belleza inigualable. Los cielos no eran simplemente azules, sino que parecían hechos de colores vivos y cambiantes, como si cada tono llevara consigo una melodía invisible. Los campos eran vastos, cubiertos de una vegetación dorada que brillaba con luz propia. Árboles majestuosos se elevaban en la distancia, y de sus ramas colgaban frutos translúcidos, como si estuvieran hechos de cristal. Todo en aquel lugar tenía vida, incluso el viento que soplaba suavemente sobre mi piel parecía susurrar palabras de alabanza y adoración. Entonces, escuché algo que me paralizó. Una música celestial llenó el espacio. No se parecía a nada que hubiera escuchado antes. Era pura, armoniosa, indescriptible. Cada nota vibraba dentro de, tocando mi alma de una manera que las palabras humanas no podían expresar. Era como si cada partícula de ese ambiente estuviera en constante adoración, en una sintonía perfecta de amor y reverencia. Mientras absorbía aquella visión gloriosa, vi a personas a lo lejos. No caminaban, sino que se movían suavemente, como si fueran parte de ese flujo. Sus vestiduras resplandecían, y sus rostros irradiaban una alegría pura. Conversaban, reían, se abrazaban. No había tristeza, ni dolor, ni preocupaciones. Era un estado de existencia completamente puro, donde la única realidad era el amor y la presencia de Dios. Fue entonces cuando algo capturó mi atención. En el cielo sobre mí vi hilos dorados que descendían desde la tierra y se conectaban con el cielo. Eran incontables, cada uno de ellos brillando con intensidades diferentes. Mi espíritu lo comprendió instantáneamente. Aquellos hilos eran las oraciones de las personas en la tierra, sus súplicas, sus clamores. Algunos brillaban intensamente, mientras que otros parecían frágiles, casi apagados. Antes de que pudiera tratar de entender completamente su significado, una voz resonó detrás de mí. Daniel, mi corazón se detuvo. Conocía esa voz. Me giré lentamente y, frente a mí, estaba él, Jesucristo. Nuestros ojos se encontraron, y en ese instante, supe que estaba ante la verdad absoluta. Sus ojos no eran simplemente ojos, eran ventanas a una profundidad infinita, un océano de amor, compasión y justicia. No necesitó decir nada más que mi no. Con solo una mirada, todas mis dudas, todos mis errores y debilidades fueron expuestos, pero al mismo tiempo, me sentí completamente aceptado. Caí de rodillas. El impacto de su presencia era abrumador. No sabía si llorar, reír, o simplemente rendirme a ese momento. Mi espíritu ardía dentro de mí. Nunca, en toda mi vida, imaginé que podría sentir algo tan intenso, tan real, tan absolutamente divino. Entonces, él sonrió, una sonrisa que contenía en sí todo el amor del universo. Ven, Dan, hay algo que necesito mostrarte. Y en ese instante, supe que mi viaje aún no había. Jesús extendió su mano hacia mí, y en el instante en que la toqué, una oleada de recorrió todo mi. No era solo poder, era la esencia misma de la vida, algo que trascendía todo lo que había experimentado antes. En un abrir y cerrar de ojos, fui transportado a un espacio donde el tiempo no existía, donde todo era revelación pura. Frente a nosotros, los hilos dorados que había visto antes comenzaron a brillar con más intensidad. Eran como venas vivas que conectaban la tierra con el cielo. Algunos resplandecían con fuerza, otros temblaban,
casi desvaneciéndose. Mi espíritu entendió de inmediato. Esos hilos representaban las oraciones y los ayunos hechos en la tierra. Jesús me miró y dijo, el ayuno es una llave. Abre portales entre el cielo y fortalece la fe, debilita al enemigo y trae lo sobrenatural a la realidad terrenal. Muchos oran, pero pocos ayunan con un propósito. El ayuno rompe cadenas y libera el poder de Dios. Mientras él hablaba, imágenes comenzaron a formarse a nuestro alrededor. Vi a Moisés en la cima del monte Sinaí, su rostro resplandeciente mientras sostenía las tablas de los 10 mandamientos. Vi a Daniel en su habitación, arrodillado, ayunando y orando, mientras ángeles luchaban contra fuerzas demoníacas en los cielos para traer la respuesta de Dios. Vi a Jesús en el desierto, enfrentando a Satanás después de 40 días de ayuno, con su autoridad espiritual irradiando como una llama viva. La escena cambió de nuevo, y vi un campo de batalla espiritual. En el lado de la luz, hombres y mujeres revestidos con armaduras celestiales, sus espadas resplandeciendo como fuego. En el lado de las tinieblas, sombras grotescas se retorcían, intentando invadir territorios de oración, pero había algo que fortalecía a esos guerreros de la luz. Los hilos dorados del ayuno. Cada vez que alguien ayunaba y oraba en la tierra, un rayo de luz descendía y disipaba las tinieblas. Jesús continuó, el enemigo teme el ayuno porque destruye fortalezas demoníacas. Pero muchos ayunan por las razones equivocadas. Por exhibición, por orgullo, o como una mera tradición. El verdadero ayuno nace de la sed por Dios, del deseo de acercarse a Él. Cuando se hace con fe, atraviesa generaciones, cambia destinos y transforma naciones. Yo estaba paralizado, absorbiendo cada palabra, cada visión. Entendí entonces que el ayuno no era un sacrificio vacío, sino un llamado a una guerra espiritual invisible. No era solo una práctica religiosa, sino un arma poderosa capaz de moldear el curso de la historia. Jesús levantó la mano y señaló hacia la tierra. Vi iglesias llenas de personas adorando, pero algunas estaban rodeadas por cadenas invisibles. Vi a líderes espirituales cayendo, debilitados por la falta de disciplina y oración. Pero, en medio de la oscuridad, vi pequeños grupos, pequeñas llamas encendidas. Eran aquellos que ayunaban en secreto, intercediendo. Eran pocos, pero su impacto en la batalla era desproporcionado. Estos son los remanentes, dijo Jesús. Pocos, pero poderosos. Comprenden la urgencia de la... Son los que permanecerán firmes en los tiempos difíciles que vendrán. Sentí un peso indescriptible en mi espíritu. La batalla se estaba intensificando, y la iglesia necesitaba despertar. Jesús me miró de nuevo y dijo con firmeza, Daniel, hay algo más que necesito mostrarte. Debes ver lo que está por venir. Y en ese momento, supe que la revelación aún no había terminado. La mirada de Jesús se intensificó, y en un instante fui transportado a un escenario completamente. Ante mí, la tierra se desplegaba como un vasto campo de batalla espiritual. Pero no era una guerra de espadas y lanzas, era algo invisible pero profundamente real. Podía sentir la tensión, la lucha entre la luz y la oscuridad, ocurriendo en diferentes capas de la realidad. Vi creyentes dispersos por todo el mundo, pero sus condiciones espirituales eran muy distintas. Algunos estaban revestidos con armaduras brillantes, sus espadas resplandeciendo con un poder que venía de lo. Eran los que ayunaban, los que buscaban la presencia de Dios con fervor. Sus ojos estaban abiertos, su fe era inquebrantable, y cada oración que salía de sus bocas se convertía en un rayo de luz que cortaba la oscuridad a su alrededor. Pero entonces, mi corazón se estremeció al ver el otro. Había cristianos desprotegidos, débiles, atrapados en cadenas invisibles. Caminaban sin dirección, sus vestiduras espirituales estaban rasgadas y sucias. Muchos sostenían espadas oxidadas, sin fuerza para luchar. Sus ojos estaban nublados, como si estuvieran ciegos ante la realidad espiritual que los rodeaba. Mira, Daniel, dijo Jesús con tristeza en su... Muchos de mis hijos viven como si no hubiera una guerra. Se alimentan de distracciones, se llenan de cosas pasajeras, y descuidan el llamado al ayuno y la oración. Por eso, están vulnerables. Mi espíritu se llenó de una profunda angustia. Vi líderes espirituales cayendo en pecado, iglesias divididas, hermanos en la fe atacándose unos a otros en lugar de luchar contra el verdadero enemigo. Vi persecuciones creciendo, tiempos difíciles cercándose, guerras, crisis económicas, desastres naturales. Todo estaba entrelazado en una batalla invisible, y la mayoría de los cristianos no estaban preparados. El enemigo trabaja día y noche para debilitar a mi iglesia. Siembra discordia, orgullo, distracción. Hace que muchos menosprecien el poder del ayuno, porque sabe que esta es la llave para destruir sus planes. Jesús levantó su mano, y la escena frente a mí cambió. Vi pequeñas chispas de luz encendiéndose en distintos puntos de la tierra. Eran pequeños grupos de cristianos que se reunían en secreto para ayunar y orar. No tenían grandes templos, no buscaban reconocimiento,
pero sus oraciones movían los cielos. Cada vez que se arrodillaban, una explosión de luz surgía y disipaba las tinieblas. Estos son los remanentes, dijo Jesús. Son pocos pero poderosos. Entienden la urgencia del momento. Son aquellos que permanecerán firmes en los tiempos difíciles que ven. Sentí un peso indescriptible en mi espíritu. La batalla estaba intensificándose, y la iglesia debía despertar. Jesús me miró nuevamente y dijo con firmeza: dile a mi pueblo que el tiempo de la cosecha está cerca, pero muchos están dormidos. Solo aquellos que han aprendido a pelear en el espíritu resistirán lo que está por venir. Su mirada atravesó mí. Sus palabras no eran un consejo, eran una orden, un llamado urgente que no podía ignorar. Ahora debes volver. En el momento en que dijo eso, sentí una fuerza irresistible tirando de mí hacia. Mi espíritu fue envuelto en una luz intensa, y en un instante, todo a mi alrededor desapareció. Cuando abrí los ojos nuevamente, ya no estaba en el cielo. Había regresado, pero algo dentro de mí había cambiado para siempre. Mi cuerpo tembló, y sentí como si una fuerza invisible me arrastrara violentamente a través de un túnel. Un calor intenso recorrió mi pecho, y de repente, el mundo volvió en un destello cegado. Sonidos de máquinas, voces apresuradas, un pitido constante. Mis pulmones ardían, y mi visión estaba borrosa, pero estaba de vuelta. El asombro en los rostros a mi alrededor era evidente. Médicos y enfermeros me miraban con incredulidad. Uno de ellos murmuró: Esto es imposible. Este hombre estaba muerto por 20 minutos. Mi corazón latía acelerado. Mi mente trataba de procesar todo lo que había ocurrido. Intenté hablar, pero mi garganta estaba seca. Sentí una mano tomarla. Era mi esposa. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, su rostro pálido por la conmoción. Daniel, Dios mío, has vuelto. Las lágrimas rodaron por mi rostro. Quería contar todo, explicar lo que había visto, la misión que me había sido encomendada, pero mi cuerpo estaba débil, mi mente aún flotando entre dos mundos. Los días siguientes fueron una mezcla de recuperación y asombro. La noticia de mi resurrección se esparció rápidamente por la iglesia y la ciudad. Algunos vinieron a visitarme, emocionados, diciendo que Dios había hecho un milagro, pero para mi sorpresa, no todos reaccionaron de la misma manera. Cuando finalmente tuve fuerzas para contar lo que había sucedido, mi experiencia de casi muerte, el encuentro con Jesús, la revelación sobre el ayuno, algunas personas simplemente no lo creyeron. Eso fue solo un delirio del cerebro, dijo un médico, intentando racionalizar mi experiencia. Tal vez solo fue un sueño, murmuró un hermano de la iglesia, evitando mí. Lo que más me dolió, sin embargo, fue la reacción de algunos religiosos. Esperaba que mi testimonio fortaleciera la fe de muchos, pero en lugar de eso, encontré incredulidad y hasta rechazo. Daniel, te estás yendo demasiado lejos. Esto del ayuno es demasiado radical. Siempre fuiste un buen pastor, pero ahora estás exagerando. Día tras día, más personas comenzaron a alejarse. Algunos miembros de la iglesia dejaron de asistir a los cultos. Otros empezaron a evitarme. Me llamaron fanático, extremista. Podría haber retrocedido. Podría haberme quedado callado, guardado todo para mí, y seguir con mi ministerio como antes. Pero ¿cómo podría ignorar lo que había visto? ¿Cómo podía olvidar las palabras de Jesús? Dile a mi pueblo que ayunen. Sabía que esta verdad era más grande que cualquier oposición. Aunque me costara todo, estaba decidido a cumplir mi misión. Y así comenzó mi nueva jornada. Los meses que siguieron a mi regreso fueron los más desafiantes de mi vida. Ya no era el mismo hombre. Algo dentro de mí había cambiado de manera irreversible. La revelación que recibí no era solo para mí, era un llamado para toda la iglesia. Una advertencia urgente para aquellos que estaban espiritualmente dormidos. A pesar del rechazo y las dudas, seguí compartiendo mi experiencia. Prediqué sobre el ayuno con un fervor que nunca antes había sentido. Para algunos, mis palabras fueron un despertar. Para otros, una locura. Pero eso no me importaba. Sabía que estaba obedeciendo la orden de Jesús. Escribí libros, di conferencias, enseñé sobre el poder del ayuno, y poco a poco, comencé a ver frutos. Personas que nunca habían ayunado antes comenzaron a experimentar una transformación espiritual profunda. Iglesias enteras comenzaron a movilizarse en periodos de ayuno y oración, y milagros empezaron a ocurrir. Personas eran liberadas de adicciones, sanidades inexplicables sucedían, hogares eran restaurados. Pero más allá de todo eso, comencé a ver algo aún más grande. El ayuno estaba preparando a los guerreros espirituales para los tiempos difíciles que se acercaban. No era solo una práctica religiosa. Era una estrategia de guerra. Hoy, dedico mi vida a esta misión. No importa cuántos me llamen radical o cuántos se aparten de mí, mi responsabilidad no es agradar a los hombres, sino cumplir la orden que recibí en el cielo. Si has llegado hasta aquí, quiero hacerte una invitación. El ayuno no es opcional, no es un ritual anticuado ni una práctica solo para algunos elegidos. Es un arma espiritual dada por Dios, un canal de intimidad y poder. No esperes hasta que sea demasiado tarde.
Empieza a ayunar. Busca la presencia de Dios de una manera más profunda y verás por ti mismo cómo tu vida será transformada. Recuerda lo último que Jesús me dijo. Dile a mi pueblo que ellos deben ayunar. Después de todo esto, mi visión sobre la vida nunca volvió a ser la misma. Vi el cielo, escuché la voz de Jesús y recibí un llamado que... Y ahora, comparto este mensaje. El ayuno es un arma espiritual poderosa, y el tiempo de despertar es ahora. Muchos aún no comprenden la importancia de esta práctica. Algunos creen que es algo obsoleto. Otros piensan que no marca ninguna diferencia. Pero yo lo vi con mis propios ojos. El ayuno abre portales entre el cielo y la tierra, fortalece a los que están espiritualmente débiles, y prepara al pueblo de Dios para los tiempos difíciles que se acercan. Ahora, quiero saber de ti. ¿Alguna vez has tenido o conoces a alguien que haya pasado por una experiencia cercana a la muerte? ¿Qué piensas sobre el ayuno? Cuéntamelo en los comentarios, quiero escuchar tu opinión. Y si esta historia te impactó, no olvides suscribirte al canal. Aquí comparto relatos reales que abrirán tus ojos a la realidad espiritual. Y ahora, haz clic en el video que aparece en la pantalla, porque ahí cuento otra experiencia cercana a la muerte, que te pondrá la piel de gallina. Nos vemos allí.